Ser podcast. Lucía Carballal, tengo 4 páginas de entrevista que no te lo he dicho, por cierto. Oh, Dios mío. Oh, Dios mío. Lucía Carballal, bienvenida a La Hora Extra. Muchísimas gracias por invitarme. Encantados de recibirte. Lucía estuvo con nosotros hace exactamente 2 años presentándonos Los Pálidos, una obra escrita y dirigida por ella que nos introducía en una habitación donde un conjunto de guionistas debatía sobre el devenir de una serie, Los Pálidos, entre otros muchos asuntos. También abordaba lo nuevo y lo viejo, el relevo o el cansancio que produce la obligación de triunfar en esta vida. Este esfuerzo de construir una historia, ¿no? De decir, a ver, ¿quién es tu protagonista? ¿Qué le pasa a tu protagonista? ¿Qué estás eligiendo representar? Es una historia que tiene lugar en un mundo burgués, es una historia que tiene lugar en un mundo con menos facilidades. ¿Cuáles son los conflictos? ¿Cuánto estoy poniendo de mí? ¿Cuánto quiero incomodar al espectador o, sin embargo, cuánto quiero que se quede tan tranquilo, que no se pregunte nada, que pase un buen rato y ya está? Y esas son preguntas que son preguntas políticas en el sentido Hace de que un año nos presentaba en la SER con Macarena Berlín La Fortaleza, una obra más autoficcional todavía sobre todo ese patrimonio que recibimos de nuestros padres, en este caso del pater, del padre. Intentar que mi propia biografía, que en este caso es la relación con mi padre, se convirtiera en un símbolo de otra cosa. No es baladí, ¿no? Que la palabra patrimonio comparta raíz con la palabra padre, esa idea de todo lo que uno hereda del lugar del que viene, de tal manera que la relación con este patrimonio cultural, que en este caso es una obra de teatro, pero que lo podríamos llevar también a cualquier cosa, a nuestra historia, la historia de nuestra ciudad o de nuestra familia, cómo nos relacionamos con eso llevado a cómo nos relacionamos con la figura del padre, que en mi caso fue un padre que para mí representaba un poco todas estas ideas. Fue un arquitecto que era un tipo muy culto y al que además le fue muy bien en su carrera y que representaba todas estas grandes ideas, los saberes, la exigencia, la excelencia, y cómo mi relación con eso ha ido cambiando a lo largo de la vida. Una de las grandes preguntas de La Fortaleza era qué hacer con las cosas materiales e inmateriales de nuestros padres. Lucía estrena ahora con el Centro Dramático Nacional Los Nuestros, una obra que también habla de lo nuevo, de lo viejo, de tradición, de modernidad, de herencias o de triunfar y qué es triunfar en la vida. Y la familia, sobre todo la familia, esa fuente inagotable de historias, la familia, todo un laboratorio. Enseguida entramos en detalles, pero digamos que son los grandes temas que vertebran las 3 obras que has escrito y dirigido: herencia, tradición, modernidad y la familia, sea biológica o sea la familia que construimos en un entorno de trabajo como en Los Pálidos. ¿Qué tiene la familia, Lucía, que acentúa siempre nuestras emociones? Creo que la familia es un género casi en sí misma, ¿no? Vemos películas, leemos novelas en torno a la familia, estamos deseando quitárnosla de encima y al mismo tiempo somos incapaces de salir de ella. Creo que la familia tiene esa capacidad de fascinarnos precisamente por eso, porque es esa repetición que nos acompaña toda la vida, esa cárcel a veces elegida, ese paraíso al que a veces tenemos la suerte de poder regresar, y en todas esas contradicciones creo que permanecemos atrapados hasta el final. En Los Nuestros estamos en una casa de Madrid, en el barrio de Chamberí, un buen barrio, por cierto. Una familia sefardí celebra el Abelut, el rito del duelo judío, porque ha muerto la abuela, un rito que consiste en 7 días desconectado de la vida, de toda rutina, recordando al ser querido, expresando sentimientos, recibiendo visitas de familiares, de amigos. Primera pregunta, los normalmente 2 días que nos dan aquí para despedir a un ser querido en cualquier empresa, ¿son poco? ¿Deberíamos de tener al menos una semana para poder atravesar el duelo? Esto creo que se está empezando a hablar un poco más últimamente, ¿no? La locura de que nuestra sociedad considere que 2 días son suficientes para incorporarnos a la dinámica vertiginosa de nuestra vida. Evidentemente nadie piensa que en esos 2 días has resuelto un duelo, pero sí se considera que ya eres capaz de regresar a una normalidad. En la obra, en Los Nuestros, se plantea que esta semana ya no es solo que es más un periodo de tiempo más extenso, sino la idea de que esta familia se reúne para que en ese encierro puedan aflorar todas las emociones y todo lo que realmente está sucediendo cuando pasa algo tan fuerte como es la pérdida de una madre. Al final es una excusa narrativa para colocar a los personajes en una situación que puede recordarnos quizá el confinamiento en la época de la pandemia, ¿no? Cuando estábamos encerrados y nos encontrábamos con una versión de nosotros mismos un poco distinta.
No solo al confinamiento, a Reina, la hija mayor de la difunta Dinora, estos días de duelo le recuerdan a las familias de antes contando historias en torno al fuego, dice, y al final también, no solo el confinamiento, sino que el cine y el teatro es eso, ¿no? Encerrarnos en un sitio, ese fuego podría ser esa luz en el escenario o en la pantalla, donde tenemos un tiempo para escucharnos, contar historias. ¿Se está perdiendo también esa tradición? Absolutamente. Yo en estos últimos años he empezado a comprender que mi trabajo se ha convertido en un trabajo de absoluto privilegio, ya lo sabíamos, pero necesario en el sentido de que somos los autores, los directores de teatro, nuestra profesión es convocar a la gente, convocar al grupo, convocar a la comunidad, inventarnos excusas para reunirnos, para escuchar una historia, ¿no? En este punto en el que estamos, en el que vemos que la sociedad es cada vez más individualizada, cada vez más virtual, etcétera, etcétera. De repente estamos haciendo algo completamente anómalo. En la obra es así, esta familia se reúne y enuncia la pregunta, ¿qué pasa cuando nos juntamos? ¿Qué pasa cuando estamos en esa comunidad? Precisamente en una familia en la obra, que creo que pasa en casi todas nuestras familias, en la que cada uno hace su propio recorrido, las familias con esta cosa deslavazada, ¿no? Que creo que es también síntoma de nuestro tiempo y que no tiene por qué ser algo negativo en sí mismo, pero de repente nos juntamos en estos rituales que todavía tenemos, los cumpleaños, las nochebuenas, en el caso de las familias tradicionales españolas, ¿no? En este caso es una familia sefardí con sus propios ritos, pero nos juntamos en este tipo de situaciones y a veces nos sentimos representando un papel en esta canción que cantamos una y otra vez, que es la familia, ¿no? Esto aparece en la obra, esta metáfora, la canción que tenemos que volver a cantar una y otra vez. y de alguna manera aflora, sin embargo, ese lujo de poder encontrarnos en una especie de coreografía repetida que cuando dejamos de tener el lujo de poder vivirla se convierte en algo absolutamente valioso, ¿no? Esa repetición precisamente por no tener que expresarnos individualmente, por poder desaparecer en el grupo. Y esa experiencia cada vez es más especial, más difícil es más difícil acceder a ella. Cuando te sientas a escribir y te planteas preguntas, toda decisión que tomas es política, te escuchábamos decir. ¿Por qué una familia sefardí? Has explicado que porque es tu familia política, la de tu pareja, judíos expulsados por los reyes católicos en el siglo XVI, que regresaron en los años 50 o 60 en pleno franquismo a España. En este caso es una familia sefardí hispano-marroquí. Lo decías, ¿no? Toda familia tiene una identidad individual, es distinta al resto. Al mismo tiempo, todas las familias tienen algo en común, una identidad colectiva. Más allá de que sea tu familia política, ¿por qué la decisión política de que sea una familia sefardí? Pues esta decisión la tomé hace aproximadamente 3 años. Yo llevaba un tiempo, incluso más, 6, 7 años, fantaseando con la idea de crear algo en torno a una familia sefardí. Al principio era algo audiovisual, luego se convirtió en algo teatral. Efectivamente tiene que ver con la idea de que tengo acceso personal a esta realidad, forma parte de mi vida desde hace 8 años, porque mi mujer forma parte de esta comunidad, su familia es sefardí, pero también porque tenía una sensación de que esta realidad no estaba representada, ¿no? No se había representado en el teatro. Yo cuando empecé a conocer a mi familia política alucinaba y decía, pero todo este recorrido tan particular, ¿no? El que vengáis de judíos expulsados, que venís de Marruecos, que habéis llegado a España siendo una familia judía, una España franquista, en los años 50-60, que os habéis tenido la generación de mi suegra, ¿no? Que se tuvo que adaptar a esa España nacional católica, asimilándose, perdiendo algunos de sus rasgos identitarios para adaptarse. Cómo luego eso es una realidad además profundamente desconocida. Mucha gente desconoce que hay judíos en España o no es exactamente consciente de cuál ha sido el recorrido de esa parte, ¿no? de nuestra sociedad y también esa parte de nuestra historia. Entonces, como autora, como escritora, no podía evitar de estar completamente enamorada de la posibilidad de contar algo en una familia como esta, sabiendo que no es el tema de la obra, ¿no? Al final es una familia a la que le pasan cosas como a cualquier otra familia, problemas intergeneracionales,
diferentes, dificultad para seguir adelante juntos, pero con estas particularidades que me ayudan a reflejar algunas cosas que creo que si fuese una familia más al uso, dejaríamos de poder percibir. No es el tema de la obra, pero es uno de los temas también de la obra y que, aunque empezaras a escribirla hace 3 años o más, hoy cobran más importancia, sobre todo a través del personaje de Tamar, ¿no? Esa prima desconocida, lo que supone ser una chica israelí hoy, menudo relato que se casca, la gente es abierta en general, hasta que digo que vengo de Israel, entonces llega el gesto de terror, cuenta ella, dice que fue a Israel para dejar de ser judía, para dejar de sentir esa mirada constante desde fuera, para poder ser otra cosa, además de un cliché en la cabeza de los demás. Claro, en este tiempo en el que cada vez hay menos grises, que todo es blanco o negro, o estás conmigo o contra mí, ¿cómo se ha acentuado ese sentimiento conflictivo que sienten muchos judíos, muchos israelíes, de pertenencia a un colectivo y al mismo tiempo de rechazo a un colectivo por la masacre que estamos viendo? ¿Esto es algo que te han trasladado, te has documentado? Sí, en el proceso de escritura sucedió, bueno, fue el 7 de octubre y recuerdo que yo tuve la sensación de que la obra que yo estaba escribiendo, que trataba de una familia cuyo origen es marroquí, que es otra historia, ¿no? De hecho, me apetecía mucho abrir un poco ese espacio. Hay mucha gente que confunde judío con israelí, que confunde judío con sionista, que confunde... es decir, que tiene que ver con el desconocimiento, ¿no? Pero sí es cierto que cuando la cuestión... absolutamente terrorífica, ¿no? Bélica, de repente estaba en las pantallas, decía, claro, el espectador, ¿cómo se va a poder acercar a esta obra si todo esto está sucediendo de una manera tan como si fuera un incendio, ¿no? O sea, tanto en la realidad como en nuestro corazón, en nuestra cabeza. Entonces fue una decisión dramatúrgica de las más complejas que he tenido que tomar, ¿no? Cómo introducir lo que está sucediendo en la función sin pervertir el sentido de la función, porque no es una función que tenga que ver con esto. Claro. Entonces, directamente. Pero al mismo tiempo es verdad que cualquier familia sefardí, cualquier familia judía, esté donde esté, en Madrid, en Nueva York o en París, tiene evidentemente una relación con lo que está pasando en Israel, y además hay que tener en cuenta que hay una diversidad absoluta, como pasaría con cualquier otro conflicto político. Es decir, hay opiniones de todo tipo, aproximaciones de todo tipo al conflicto, ¿no? Entonces, introduje este personaje de la prima Tamar, que es la prima lejana, dice ella, ¿no? Yo soy la prima lejana, yo vengo de Israel y soy la prima lejana, como si dijera, yo tengo un personaje secundario en esta obra, tengo que estar en esta obra para contar esto. Además, ella hace un discurso de disidencia, ¿no? Ella ha abandonado Israel porque considera insoportable lo que está viviendo allí y regresa a España buscando otra realidad, otra vida. Y sí, recuerdo tomar esa decisión, ¿no? Seguir escribiendo la obra, no tener miedo a contar la historia que tenía que contar, pero al mismo tiempo no obviar que todo esto está sucediendo. Y por supuesto en el proceso de escritura sí, o sea, he viajado, fue mucho tiempo, ¿no? Documentándome, viajé a Marruecos, viajé a Israel, hice entrevistas aquí y allá, y ha sido un periodo de tiempo muy largo en el que he podido construir toda esta panorámica, ¿no? tan diversa y tan compleja. Otro de los que regresa, uno de los grandes protagonistas que regresa a Madrid por unos días para este duelo es Pablo, el hijo de Reina, que vive en Londres, aunque ahora se quiere mudar a Bristol. Viene acompañado de Marina, su prometida, con la que quiere empezar un nuevo proyecto familiar, tener un hijo. Un montón de aristas nos abre este personaje, pero... relación materno-filial en este caso, después de haber abordado la relación paterno-filial en la anterior obra. ¿Cómo es la relación entre Reina y Pablo? ¿Qué se cuentan? ¿Cómo se lo cuentan? ¿Y qué diferencias hay en su relación con Marina, que también se cuentan muchas cosas? Sí, esto tiene algo que ver con La Fortaleza, mi obra anterior, porque en La Fortaleza hablaba era muy, como decías, ¿no? Muy autobiográfica, hablaba de cómo la figura de mi padre me había marcado y había sido... para mí durante tantos años, en muchos sentidos una especie de losa, ¿no? Yo creo que mucha gente puede identificarse con esto. Y sin embargo, al terminar La Fortaleza pensé, vale, la siguiente pregunta es ¿y ahora qué? O sea, una vez ya has dicho, vale, tengo toda esta carga, he tenido estas dificultades, en mi caso, pues por haber tenido un padre completamente ausente, etcétera, eso es lo que se contaba en la función. ¿Cómo afronto yo ahora lo que viene? Tengo 40 años, si yo quiero formar una familia voy a tener esta referencia de haber tenido un padre
padre que no estuvo, hasta qué punto eso me afecta o no ante la idea de tener hijos, y a partir de esas preguntas nacen los nuestros como si fuese una continuación, ¿no? ¿Y ahora qué? Estos personajes, Pablo y Reina, madre e hijo, están atrapados también en el vínculo que han tenido, en cómo ella sintió que la llegada de su hijo de alguna manera le hizo terminar su juventud antes de tiempo, y cómo ese pequeño rencor que nunca se menciona en la función, pero que está, y que además interpretado maravillosamente por Mona Martínez y Miki Esparvé, ¿no? Cómo eso afecta al personaje de Pablo a la hora de plantearse él mismo ser padre, a pesar de que le pueda avergonzar que su madre todavía tenga esta influencia sobre él. Pero bueno, creo que hacerse mayor también es hacer las paces con la idea de que nuestros padres nos han marcado en muchos sentidos hasta el final, ¿no? Por mucho que podamos cambiar, mejorar, creo que esa liberación absoluta del folio en blanco, empezar de cero, como si hubiésemos nacido de la nada por generación espontánea, ¿no? Creo que cada vez es más difícil sostener que no estamos marcados para siempre. O sea, estamos marcados para siempre. Yo creo eso de que empezar sí. un nuevo story, como dicen. Un nuevo story. Yo creo que podemos cambiar, por supuesto, muchísimo. De hecho, es lo más divertido de la vida, el proyecto de cambiar. Y hay tantas cosas que podemos cambiar, de las que nos podemos liberar. Pero también creo que como decía, ¿no? Este punto cero absoluto es una fantasía. Y eso es lo que la familia nos recuerda siempre. Queremos construir la familia elegida con nuestros amigos, diseñarla a nuestro antojo como si fuese una casa que amueblamos de cero, ¿no? Y la familia siempre está ahí para recordarnos, bueno, vienes de algún sitio, la lengua que aprendes la primera, la lengua materna, ¿no? Que es cómo te relacionas, cómo ves el mundo. Luego puedes aprender otros idiomas y ser políglota y relacionarte de otras maneras contigo mismo y con los demás, pero esa lengua materna siempre la hablarás, ¿no? Como montar en bicicleta, uno nunca lo olvida, ¿no? Muy interesante también el personaje de Esther, la hermana de Reina, una mujer divorciada con 2 hijos pequeños que se siente cuestionada. Creo, habiendo leído el texto, que quizás se siente más cuestionada por ella misma que por el resto de la familia, por el tiempo que le dedica a su vida personal, a sus propios hijos y el tiempo que le ha dedicado a su madre muerta. Un conflicto muy presente también en muchas familias, ¿no? El que nos hace sentir quizá injustamente egoístas, ¿no? Qué difícil es decir adiós a los hijos, no solo que los hijos digan adiós a los padres. Esto es un temazo. Sí, es que este concepto de la despedida atraviesa toda la obra, ¿no? Todos los personajes están en un momento de cambio en el que están intentando dejar atrás algo, ya sea una relación, un trabajo, una manera de verse a sí mismos, pero todavía no están en esa etapa nueva y se encuentran en este limbo del que hablábamos antes, ¿no? Este momento de, bueno, ¿quién eres cuando todavía no has podido cerrar lo que querías dejar atrás y estás empezando a acariciar esa nueva etapa que se está abriendo, pero todavía no estás del todo dentro de ella, ¿no? Ese momento es muy particular, es muy hermoso para la ficción, porque es ese momento en el que la individualidad se queda suspendida. Volvemos un poco a esta idea de la familia como ese lugar donde ese yo queda un poco en suspenso, ¿no? Y sí, las etiquetas son tremendas en las familias. O sea, yo creo que todos nos peleamos con ese rol que jugamos alguna vez. Y es interesante confrontarnos con la idea de que al final son estructuras, representamos roles, tenemos funciones, y si la estructura necesita que tú sigas siendo el que nunca está y el que se escaquea de los cumpleaños, por muchos cumpleaños a los que vayas y que llegues el primero con la tarta, en el recuerdo de los demás, en ese no llegaste, ¿no? Y creo que esta pelea es muy tierna, al final la libramos siempre, ¿no? ¿Y cuál es el rol o cuál es la mirada que juega ahí Marina? Que claro, llega de nuevas a esta familia, sí. Este universo distinto, ¿no? A priori, el suyo. Ella tiene un monólogo al final de la obra en el que habla de cómo construir una familia, cómo construir cualquier otra cosa, una profesión o cualquier proyecto, ¿no? Una amistad, lo que sea, requiere renunciar a otras cosas. Me gusta la idea de ver a Marina como un personaje que quizá enuncia algo que de entrada nos puede resultar un poco conservador, pero que quizá ahora es revolucionario.
en este momento en el que todo es tan accesible, en el que pensamos que tenemos derecho a vivir todo, que queremos ser todo, que queremos desarrollar todas las facetas de nosotros mismos, y a veces nos disolvemos en esta infinidad de posibilidades y dices, bueno, pero así ¿cómo construimos algo, no? Si no decimos que no a nada. Y este es el gran mensaje que trae este personaje, ¿no? El decir, bueno, yo vengo aquí a construir una familia contigo y a recordarte que eso era lo que querías. Así que volvamos a casa y vamos a ello. ¿Y cómo construir algo cuando nos cansamos enseguida de lo que hemos construido, ¿no? Porque una de las preguntas que también le hace Marina a Pablo es, ¿no estás cansado de la droga de lo nuevo? Hostia, es muy cara esa droga y arrasa con todo, lo impide todo, nos devuelve a la intemperie una y otra vez, una intemperie total. ¿Cuál es la reflexión aquí en este mundo acelerado donde todo caduca y todo se hace viejo enseguida? Es que por eso, volviendo a la familia representa ese largo plazo, ¿no? O sea, el mayor largo plazo, independientemente de que rompas una relación con tus padres, por ejemplo, van a acompañarte toda la vida. O sea, el día que te digan tu madre ha muerto, tu padre ha muerto, aunque lleves 20 años sin hablar con él, esa herida va a ser tremenda. Es absolutamente mentira que podamos quitarnos ese vínculo de encima, ¿no? Entonces, precisamente ese largo plazo que representa la familia nos resulta un reto tan grande ahora. Yo creo que una de las profesiones del futuro van a ser los terapeutas de las relaciones de largo recorrido, ya sean laborales, ¿no? Los negocios familiares, los matrimonios de 20, 30, 40 años, ¿no? Porque una parte de nosotros tiene curiosidad por qué pasa en esas relaciones tan largas, cómo se reciclan, cómo es posible ese renacimiento cuando estamos tan atados al placer instantáneo, a lo nuevo, y al mismo tiempo estamos deseando quedarnos mirando a otra persona mucho tiempo, y conciliar esas dos cosas nos está volviendo locos, y creo que es interesante pararnos a pensar cómo hacemos en las familias donde no es tan fácil como con un ligue o una pareja o un curro, decir, oye, que pasa otra cosa, ¿no? Pasa otra pantalla. ¿Cómo le dices eso a tus padres, a tus hijos, a tus hermanos? Sí, y por eso es es un sitio de aprendizaje ahora al que podemos volver con esta mirada nueva, ¿no? Decir, bueno, yo vengo aquí a entrenar esto, a ver, ¿cómo es? ¿Cómo se hace esto? No te aguanto, pero te quiero mucho, ¿no? ¿Y cómo podemos hacer para seguir juntos? Los padres decís mucho que solo queréis la felicidad de vuestros hijos. Nosotros también necesitamos la vuestra, dice Pablo. Estamos más distraídos con otras cosas, pero si no sois felices, nuestra vida se estanca y no sabemos cómo seguir. Eso también es otro temazo que nos hemos planteado alguna vez en estos 2 años en el programa, y es que nunca le hemos preguntado, no solemos preguntarle a nuestros padres si fueron felices o si son felices. Sí, se da por hecho, ¿no? Yo tengo una familiar que me dijo una vez una cosa muy bonita, y es que cuando a alguien que ha sido padre, cuando le preguntas su edad, tienes que preguntarle también qué edad tenía cuando fue padre, como si tuviéramos siempre que asumir que esta persona ha tenido 2 vidas, ¿no? O sea, la gente que ha tenido hijos ha tenido 2 vidas. Esa vida que dicen mucho los padres, ya no me acuerdo cómo era cuando no tenía hijos, ¿no? Esa identidad que quedó sepultada a los ojos de los hijos, que los miraremos siempre como padres. Y creo que si tienes la suerte de que tus padres vivan mucho tiempo, la vida te da la oportunidad de poder asomarte a esa otra identidad, ¿no? A quiénes eran, qué querían, cómo se sintieron, cómo se sienten con el hecho de que hayas estado ahí molestando unos cuantos años, y también supongo que dando algunas cosas buenas, pero también quitándoles otras, ¿no? Y esa conversación, yo creo que es tal privilegio poder tenerla, y hacerse mayores, esa oportunidad. También pasa con los hijos los padres hacia los hijos, creo, ¿no? Creo que nuestros padres llegan a una edad en la que se asoman a nuestra vida también con menos ganas de cambiarla o de tener otros deseos, y te miran también más como esos amigos que al final, bueno, tenemos la suerte de vivir lo que queda, pues en un sitio de decir, bueno, ya no nos necesitamos exactamente,
Ahora nos elegimos y nos podemos acompañar este tiempo. Yo lo vivo como un verdadero privilegio. Claro, hijo, si yo lo que quiero es que seas feliz, pero ese pero desaparece con los años. Sí, es verdad. No siempre, ¿no? Pero, bueno, pero aspiramos a ello. Pero desde de los hijos a los padres muchísimo. O sea, yo me he visto muchas veces diseñando la vida de mis padres, diciendo, bueno, es que deberían hacer esto, deberían hacer lo otro, ¿no? Y ellos con la paciencia de ni siquiera recordarte que eso es una desfachatez. Es decir, esa mano izquierda de los padres me parece fascinante. Todo lo que no nos dicen. Luego encima Pablo, todo es intencionado contigo, pero Pablo es creador, escribe obras de teatro. Claro, aquí hay que renunciar para ser padre, ¿no? En este caso a todos los sueños, por una supuesta estabilidad laboral que te permita desarrollar un proyecto familiar. Ostras, esto también es un debate especialmente entre los creadores, artistas. Sí, bueno, nos da mucho miedo la crianza, la paternidad, la maternidad, a la gente que estamos tan imbuidos en nuestro trabajo, que nos exige tanta dedicación y lo que pasa es que creo que es algo que quizá porque nosotros estamos todo el día reflexionando sobre cualquier cosa, ¿no? Pero si te asomas a cualquier vida es así, o sea, creo que el mundo no está diseñado para la crianza, eso es así y creo que pensar otra cosa es naif, ¿no? O casi irresponsable hacia la gente que está haciendo la hazaña de criar hijos en este mundo y sobre todo si están trabajando al mismo tiempo. Es un tema que aparece en muchos de mis trabajos, esta trifulca, ¿no? Guerra, combate entre el proyecto de la familia y el proyecto del trabajo, y creo que en esta obra se reconcilia quizá más que en ninguna otra en el muy 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 final de la función. ¿Qué tienes de Mauro? ¿Cuánto tiene Mauro de ti? El personaje que nos queda por abordar, muy interesante también. Mauro es un personaje surrealista que es una especie de narrador filósofo que va comentando las cosas que suceden en la función, y que Mauro surgió porque, mira, para escribir este proyecto y para dirigirlo he tenido que documentarme tanto y que estudiar tanto, ¿no? Este mundo sefardí, todo lo que he tenido que leer para que luego no se hable tanto, pero bueno, para poder escribir una familia sefardí como si yo formara parte de ella, aunque formo parte de ella, pero bueno, como si fuese uno más, ¿no? Y que de alguna manera necesitaba que toda esa cuestión bibliográfica de alguna manera formara parte de la función, ¿no? La idea de que también en el mundo en el que estamos cada vez nos cuesta más quitar el comentario que hacemos a todo, lo que hemos leído, que nos permite reinterpretar lo que estamos viendo, esa especie de voz interna que nos aleja de la experiencia de simplemente estar, y que en el personaje de Mauro cobra cuerpo en escena, y que es un contrapunto que estamos disfrutando mucho en la sala de ensayos. Es una locura, o sea, estaba en un momentazo de dramático madre-hijo, ¿no? Y de repente Mauro, bueno, yo querría reflexionar, ¿no?, sobre este tipo de conflictos materno-filiales. y es muy divertido, estoy muy contenta. Una de las preguntas que se hace es si los rituales cumplen la misma función que la escritura, y en ellos se produce la ilusión de traer a la vida, al tiempo presente, aquello que no puede ser traído. ¿Tienes rituales en tu vida? ¿Es la escritura uno de ellos? La escritura, mi mujer dice que yo estoy casada con la escritura y que ella es mi amante. No sé, es demasiado grande para llamarlo ritual. Creo que es una manera de vivir, una manera de acercarte a las cosas, de reconciliarte contigo misma, de convertir todo lo que haces fatal en el mundo en algo que te va a favor, ¿no? Esa sensación de que al final estás muchas veces más observando o pensando, reflexionando, sintiendo que viviendo, que a veces es una sensación que me ha hecho sufrir, decir, me estoy perdiendo mi vida, ¿no? Y la escritura le da un sentido a eso, te hace sentir que no es que no estés viviendo, sino que estás viviendo quizá más a fondo, más intensamente, que si no estuvieses en esa relación con la escritura. Pero de todos modos, en el último tiempo he mejorado un poco y lo he relativizado bastante. Creo que he hecho avances. Llevo un tiempo sintiendo que
que me interesan más otras cosas que mi trabajo. Y eso es curioso. ¿Cómo es la puesta en escena? Porque normalmente es sencilla, que no es simple, pero es sencilla. No sé si porque la palabra tiene que cobrar más peso que lo escénico. ¿Qué nos vamos a encontrar? Siempre me ha pasado, es la primera vez que dirijo en una sala grande y siempre me ha pasado que cuando voy a las salas grandes como espectadora a ver qué hacen los directores, siempre me agobio porque pienso, ostras, claro, aquí hay una cosa como de ópera, ¿no? De tramoya, de escenario, de escenografía, que cambia. Y tardé un tiempo en reconciliarme con la idea de que yo no soy así, ¿no? O sea, yo quiero ir al núcleo de la función, al trabajo con el actor. Y a que esa sensación escénica de algo más grande, más está en otro sitio, está en el propio movimiento interno de la función. Entonces sí, es un único espacio creado por Pablo Chávez que representa una especie de tótem de la memoria, como si fuese una acumulación de la memoria de esta familia sefardí llena de objetos de Marruecos, de cosas que han ido moviendo con esta vida nómada que representa un grandísimo edificio, ¿no? Como si la memoria fuese una gran escultura, un lugar que es casi estático y que hasta cierto punto solo puede ser observado o criticado, pero que no sabemos muy bien qué hacer con él, ¿no? Y luego un espacio blanco que poco a poco se va contaminando de toda esa memoria que se va desperdigando. Entonces, bueno, tiene mucho que ver con espectáculos que he visto sobre todo en la etapa en la que estuve viviendo y estudiando en Berlín, con una búsqueda de una sencillez, como decías, lo más limpia posible, y poniendo el foco efectivamente en los maravillosos actores que tengo la suerte de tener y en la historia que queremos contar. ¿El elenco deseado? Es un elenco que cada día yo llego allí con mi café para llevar al ensayo y tardo un minuto en asumir que estoy con esta gente fantástica. Sí, estoy muy contenta. Es un elenco muy diverso. Cada uno de ellos tiene una manera de entender la escena diferente. Eso también era algo que me apetecía mucho experimentar para construir esta familia de individualidades y al mismo tiempo los mejores compañeros, gente con una gran entrega a un proyecto que al final tiene que ver con lo colectivo, ¿no? No vamos a desvelar si la obra tiene un final abierto, cerrado abajo, un final fantástico o un final onírico. Lucía Carballal, en el futuro habrá miles de cosas, habrá tantas cosas que tardaremos toda la vida en dibujarlas. Gracias por haber estado en La Hora Extra. Muchísimas gracias, qué gusto. Gracias. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.